Por eso que lo tengo en línea a Marcelo Capello, presidente del IERAL, de Fundación Mediterránea, y con él vamos a ver cómo estamos parados y cómo vamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo como siempre. Bueno, desde tu punto de vista tan especial, ¿no? ¿Cómo ves el panorama de la Argentina en este momento? Bueno, desde el punto de vista de la economía, el peor trimestre fue el segundo. El tercer trimestre, la caída es un poco menor en la actividad económica, lo cual no quiere decir que hayamos salido de la recesión, ni mucho menos. Pero el mayor impacto fue cuando la cuarentena fue más dura, segundo trimestre del 2020. Ahora, como la cuarentena es menos dura, porque hay actividades que han podido retomar su dinamismo, está la economía con una menor recesión que hace 3 meses atrás, lo cual no quiere decir que ha superado la recesión, porque recordemos que está la recesión que generó la pandemia y la cuarentena y la que antes del 2018. Yo creo que va a ser relativamente sencillo salir de la recesión de la cuarentena, porque en la medida que se vuelva a la actividad, eso se recupera, pero va a ser más difícil salir de la recesión que ya venía del 18. Es decir, va a ser difícil volver a los niveles de producción que había, por ejemplo, en el primer trimestre del 2018. Va a ser un camino bastante largo para lo que hemos perdido. Y bueno, en el gobierno, evidentemente, después del acuerdo por la deuda, se nota que quieren apostar ahora a una recuperación. El ministro Culfas ha hecho algunas acciones, algunas que a mí particularmente me parecen adecuadas, como tratar de fomentar las exportaciones. Fíjate, no es tan común en el peronismo, en el kirchnerismo, de tratar de generar más exportaciones. Normalmente el kirchnerismo siempre ha ido por el lado de la sustitución de importaciones. Casi que diría que es una novedad lo de y lo de Guzmán también, de afirmar de que van a tomar medidas para que exportemos más. Vamos a ver si lo que se anuncia sirve para ese objetivo. De todas maneras, el objetivo de exportar más es un objetivo que cuesta cumplirlo rápidamente, porque no depende de Argentina, depende de otros países que nos compren y nosotros tengamos buenos precios y buena calidad. O sea que eso hay que hacerlo, pero va a ir lento. Después está lo que quieren hacer para recuperar el mercado interno, la demanda interna. Y allí hay unas primeras puntas del ovillo de qué se piensa hacer. Por ejemplo, se está hablando de volcar 2 puntos del PIB en crédito para capital de trabajo y otros, para tratar de reactivar por esa vía. Y es probable también que por el lado del gasto público, se está hablando de inversión pública, también se quiera intentar reactivar por esa vía. Ahí, por supuesto, un problema, porque este año va a haber un déficit fiscal muy alto y lo que uno pensaría es que hacia el año que viene, ya sin efecto de la pandemia, esperemos, el déficit va a bajar muchísimo, porque recordemos que en el 2019 el déficit primario fue de 0,4% del PIB, es decir, casi cero. Ahora va a estar en torno a 8 puntos del PIB. Una vez que dejen de realizar los gastos que surgieron por la pandemia, como el IFE, la ayuda para pagar salarios, etcétera, y que se normalice la recaudación de impuestos, que cayó mucho en estos meses, uno debería esperar de que de nuevo tratemos de ir al equilibrio fiscal que prácticamente había dejado Macri. Bueno, eso parece que no va a ser así. Hay algunas declaraciones que para el año que viene los funcionarios esperan tener todavía un déficit de 3-4% del PIB. O sea, 8% este año, 3 o 4% el año que viene. O sea que piensan ir bastante lentamente hacia el equilibrio fiscal. Eso, desde mi punto de vista, es un error por el hecho de que dejar escapar ese prácticamente equilibrio fiscal que hubo el año pasado, cuesta ir hacia el equilibrio fiscal, es un grave error. Y sobre todo si
el año que viene quieren reactivar vía gasto público y lo hacen con gasto público permanente, es decir, con ese gasto que no es por única vez, sino que se mantiene en el tiempo. En todo caso, si se quiere reactivar con gasto público, sería menos peligroso que lo hicieran con inversión pública, porque la inversión pública puede aumentar mucho un año y después retroceder. No es un gasto permanente y genera trabajo además. Se preferiría entonces, o particularmente preferiría inversión pública que genera trabajo, pero que no es permanente como gasto, antes que un nuevo programa social o algún nuevo gasto que va a ser permanente, que le da un ingreso a la gente, pero que no le da trabajo. Ahora, me acuerdo, como decía don Álvaro Alzogaray, siempre que alguien le planteaba un futuro de inversiones, siempre venía la pregunta, irremediablemente le decía, muy bueno, la verdad, pero ¿de dónde van a sacar la plata? Esa era la pregunta de don Álvaro, ¿no? Si Culfas está anunciando una incentivación de la obra pública o inversión pública, como decías vos recién, si la plata va a salir de emisión, salvo que la teoría monetarista de Milton Friedman esté equivocada, la inflación entonces no es un fenómeno monetario. Entonces, ¿podemos emitir y emitir sin que pase nada en el país? ¿Cómo es el tema? Creo que lo están pensando en el gobierno en financiar ese gasto con emisión, como vos decías, y también con deuda en pesos, porque desde hace algún tiempo ya se logró volver a emitir deuda en pesos con cierto éxito. En la cabeza de los funcionarios nacionales debe estar esta opción de emitir deuda en pesos en el mercado local y mantener relativamente alta la emisión de moneda, gastar y de esa manera ayudar a reactivar. Pero por supuesto, eso es peligroso para la inflación porque la emisión de dinero no tiene un efecto rápido sobre la inflación, pero finalmente lo tiene. Lo mismo que te decía sobre el déficit fiscal, hay que decirlo sobre la emisión. El déficit fiscal de este año se justifica, quizás no en esta magnitud, pero se justifica por la pandemia y lo que hubo que compensar durante la pandemia a la gente que no podía trabajar. Pero una vez que eso se vaya disipando, el déficit debía ir de nuevo a cero. Lo mismo te podría decir de la emisión monetaria. Si se enamoran de la emisión monetaria, por ejemplo, aunque sea para hacer obra pública, van a terminar generando mayor inflación. Eso casi con seguridad diría de que en los próximos meses va a haber una inflación mayor a la de estos últimos 2 o 3 meses, que estuvo por debajo del 2%. Pero especialmente si ocurre de que el déficit sigue relativamente alto, un déficit del 3 o 4% todavía sería muy grande, y lo financian en una parte con emisión y la otra parte con endeudamiento. Ese es un riesgo claramente. Además, para reactivar, en Argentina siempre es importante ver qué pasa con las reservas del Banco Central, porque ese es el talón de Aquiles para la macroeconomía argentina. El típico plan o plancito económico para recuperar la actividad, no para crecer a largo plazo, sino para recuperar la actividad cuando estamos en una recesión, es que el Estado gaste más, que se incentivan aumentos de salario en el sector privado, con mayores salarios y más consumo, más actividad, más importaciones, porque si aumenta la actividad, aumentan las importaciones, y con más gasto público suele haber más déficit fiscal, emisión de moneda, inflación. O sea, ese plancito que suele ayudar a reactivar nos suele llevar a la inflación, por un lado, y nos suele llevar de nuevo al déficit comercial, por otro, entre exportaciones e importaciones. Ese déficit comercial, cuando llegamos a ese punto, normalmente termina en algún momento carcomiendo las reservas del Banco Central. Es decir, hay déficit comercial, importamos más de lo que exportamos y empiezan a usar las reservas. Cuando quedan pocas reservas, como los dólares no los fabricamos, normalmente el gobierno de Argentina, a través del Banco Central, termina devaluando su moneda, el peso. Cuando devalúa la moneda, sube la inflación, cae el poder adquisitivo de los salarios, cae el consumo y cae la actividad. Es decir, volvemos al punto de inicio de este círculo vicioso. ¿Por qué un círculo vicioso? Porque no lo acompañamos a la recuperación con mayores exportaciones y con inversiones. Simplemente con consumo lo queremos hacer. Y solo con consumo no alcanza.
Por eso hay que ver qué pasa siempre con las reservas, porque cuando quedan pocas reservas, el gobierno o devalúa mucho el peso o empieza a poner muchas restricciones al uso de los dólares, que es lo que se está viendo ahora. Ahora las reservas son muy bajas. Las reservas, cuando uno saca ciertos conceptos, como el swap chino, lo que son el encaje de los dólares que están depositados en los bancos y otros, las reservas de libre disponibilidad están en torno a los 4.000 millones de dólares. Si no tenemos en cuenta también el oro que hay en el Banco Central. 4.000 millones de dólares no es nada. Entonces, en el gobierno están analizando si van a seguir permitiendo comprar los 200 dólares por mes a la gente, que ahorra de esa manera, o algunos lo usan para comprar y vender al mismo tiempo y hacer una diferencia. Es probable también que acentúen las restricciones a las importaciones, lo cual no es bueno porque hay empresas que quieren producir, no tienen insumos, va a ocurrir como ocurrió en el 2014, 2015. Y también, por supuesto, se pueden generar más dólares exportando, que esa sería la solución de largo plazo. Y que, como decía al comienzo, se piensa también en exportar más, pero eso es más difícil, es más a largo plazo. Lo más probable es que busquen soluciones de más corto plazo, restringir más importaciones, acentuar el cepo cambiario, cosas de ese estilo, que sabemos que con el tiempo no funcionan. Sirve para ganar tiempo, pero no para solucionar los problemas. Entonces esas reservas bajas del Banco Central, si en un momento nos terminan llevando de nuevo a una suba del dólar oficial, que tenga que subirlo relativamente mucho, en poco tiempo, va a liquidar cualquier reactivación que pueda haber. Ese es el talón de alquiler que tienen para reactivar. Como tienen pocas reservas, si de pronto hay todavía menos reservas y tienen que devaluar el peso, se acabó la reactivación. Le va a pasar como a Macri en el 18 y el 19, que no podía detener el dólar y por ende la recesión era cada vez más profunda. Subía la inflación y caía la actividad económica. Me acuerdo, Marcelo, de acuerdo a lo que vos estás muy bien explicando con el tema de las reservas, cuando asumió Pugliese como ministro de Economía de Alfonsín, si no me equivoco, quedaban en el Banco Central 800 millones de dólares de reserva. Y bueno, ya sabemos todos cómo terminó esa historia, ¿no? Con una inflación galopante. La pregunta es, teniendo una reserva como la que vos acabás de explicar de 4.000 millones de dólares, menos del 1% del PBI argentino en este momento, ¿no podemos tomar el rumbo de Alfonsín? O sea, eso sería ir a una hiperinflación. Yo no la veo cercana, pero tampoco la descarto. En todo caso, ¿cuándo podría darse un escenario de ese tipo? Si el déficit fiscal que hoy no es transitorio, sino que se vuelve permanente, como decía recién, el año que viene supongamos que lo bajan un poco, pero no mucho, y el año que sigue siendo de 3 o 4% del PIB, y emiten mucho dinero, y deciden que para que haya menos inflación en el corto plazo usar como ancla el dólar, es decir, que el dólar oficial suba un poco menos que la inflación, lo usan como ancla, el dólar blue va a subir por la emisión, el dólar oficial va a estar bajo, va a estar cada vez más barato, como eso les deterioraría la competitividad, exportar, sería más barato importar, más difícil exportar, y se quedan sin reservas y tienen que devaluar. Además, como tendrían déficit y mucha emisión, deberían devaluar mucho el peso, y ahí sí se daría el riesgo de que se genere una muy alta inflación. No lo veo para estos meses, por el hecho de que quizás finalmente el déficit no sea permanente, el déficit fiscal a lo mejor lo bajan más de lo que yo estaba diciendo que puede ocurrir para el año que viene, quizás emiten menos porque pueden conseguir prestado en pesos en el mercado montos relevantes y entonces evitan emitir tanto como están emitiendo este año, una serie de situaciones. De lo contrario, si vamos a un déficit alto permanente, emisión alta permanente, se avanza el dólar oficial un poco más de lo que ya está, y en un momento eso no se soporta más, si tienen que tocar el dólar oficial mucho, y con toda la gente que además en ese momento ya va a estar con mucha desconfianza, con mucha incertidumbre, ahí sí hay que tener temor de un fogonazo inflacionario o de una hiperinflación. No lo veo en el corto plazo.
Bueno, ahí me hace Pancho Luján una seña de que nos quedan a escasos 30 segundos y te quería preguntar, ¿qué se puede hacer en este momento para reducir la tremenda brecha cambiaria que tenemos? Normalmente cuando se redujo la brecha, cuando hubo brechas altas, fue con una conjunción de medidas que típicamente eran, por supuesto, unificar el mercado de cambios y con un plan económico para bajar la inflación, normalmente un plan para bajar el déficit fiscal y el déficit comercial, liberando el tipo de cambio, llevaba a que su dólar oficial se acerque al blue y no al revés, no que el blue baje al oficial, sino que el oficial se acerque al blue, pero combinado con un plan antiinflacionario, que normalmente implica gastar menos en el Estado, emitir menos. Bueno, acabas de decir que vamos a seguir con la brecha. Está bien. Es probable que siga la brecha. Y si, por ejemplo, bajan el límite de $200, lo eliminan, o bajan a $100 o $50 lo que puede comprar la gente por mes, eso va a subir más la brecha. Claro. Va a subir bueno, si ocurriera eso. Están en una difícil situación respecto al tipo de cambio y respecto a la inflación. Está bien. Se te corta un poco, Marcelo, pero está todo muy bien dicho. Te agradezco mucho que hayas participado del programa. Te mando un gran abrazo y va a ser hasta el próximo encuentro.